de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y el tema que nos convoca, le agradecemos enormemente la gentileza de Lucas que estaba esperando para charlar con nosotros. El tema que nos convoca es la reforma laboral, ¿no? Obviamente, exactamente. Que la tenemos que terminar de entender, ¿no? Los principales puntos y demás que tendremos que ir aprendiendo. Bueno, es un debate en cierne, o sea que vamos a ir tratando de ver algunas cosas ya se impusieron en la ley de bases. Hay otras que van a ser más profundas seguramente en una discusión en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Pablo y Alejandra. ¿Qué tal? Buen día. Perdón. ¿Qué tal, Lucas? Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Batistón su apellido, porque tengo un íntimo amigo cordobés, Batistoni. Sí, bueno, yo soy sin la I. Bueno, bien. Un placer. ¿Qué cambios trae la contratación a través de terceras empresas? Básicamente, que es uno de los puntos principales que prevé esta reforma, doctor Batistón. Es una buena pregunta, es un aspecto donde la reforma que viene con la ley de bases ha innovado, porque lo que se busca resolver son situaciones de trabajo triangulares, ¿sí? Acá lo voy a bajar un poco al llano para que se entienda. Ustedes habrán escuchado o sabrán que en muchos casos el servicio que un trabajador presta a favor de una empresa lo hace no de manera directa para la empresa, sino a través de un contratista, ¿no? Ejemplo, desde lo que es limpieza, vigilancia, servicios de informática, actividades donde se requiere alguna especialización muy específica, y entonces no resulta rentable para una empresa tener un trabajador formado en una determinada capacidad, y directamente lo que hace es contratar empresas que tengan ese tipo de trabajadores y provean el personal. La reforma esta lo que trae es una resolución de un conflicto legal de larga data, de más de, diría, 13, 14 años en la justicia, respecto de quién tenía que registrar ese trabajador, qué pasaba si ese trabajador era considerado como empleado directo de la empresa principal y no de la contratista. Para no ponerme muy técnico y para simplificar la cuestión, lo que voy a decir es cuál es el resultado de la reforma. La reforma dice que a partir de ahora el registro que haga la empresa contratista siempre va a ser suficiente, que no puede ser considerado el empleador, o mejor dicho, como empleador, la empresa principal, y por ende termina con toda una discusión que generaba no solamente litigios, sino también el aumento de las indemnizaciones que terminaban pagando las empresas principales, por lo cual en este aspecto la reforma innova y viene a terminar con este problema, ¿no? Lucas, ¿qué es innegociable para los sindicatos? ¿Cuál es la letra chica que ellos no quieren en la reforma laboral que se toque? Bueno, lo que entiendo que es innegociable, por haber hablado con algunos representantes sindicales, y más que nada por lo que uno ve en el comportamiento de la CGT, claramente es todo el aspecto de derecho colectivo y sindical que finalmente la reforma de la ley de bases no trajo, ¿no? Fíjate que si uno compara la reforma laboral que está suspendida por la justicia, la que se sancionó el decreto 7023, que contenía varias cuestiones de modificaciones a, por ejemplo, los aportes solidarios de los trabajadores, respecto de la ultraactividad de los convenios colectivos, que es, sobre todo el tema del aporte solidario, es la fuente de financiamiento principal de los sindicatos. En esta reforma de la ley de bases no está. Entonces, creo que los sindicatos lo que han buscado es que no se avance sobre ese punto, lo han logrado. Ahora, en reuniones que han tenido, creo que antes de ayer, lo que están planteando es que el gobierno mejore el piso del impuesto a las ganancias que se restablece para la cuarta categoría. Y por otro lado también lo que están pidiendo es que el gobierno no avance o desista justamente de los aspectos de la reforma del decreto 7023, que está suspendido y que hoy está para ser resuelto por la Corte Suprema respecto de la vigencia en el capítulo laboral de ese decreto o no.
Ajá. Ahora, Perdón, recordame, ¿qué decía el decreto 7023? ¿De qué trataba? El decreto 7023 es el decreto de modernización laboral, el primero que sacó Milei, Ah, sí, recordarán ustedes, fines de diciembre del año pasado, donde claro. respecto de los sindicatos, lo más importante que traía, desde mi punto de vista, es que establecía que para cobrar el aporte solidario tenía que haber una conformidad expresa del trabajador, Era ¿no? El aporte voluntario, digamos. solidario, Era exactamente, voluntad del trabajador, si quería estar exactamente. sindicalizado o no. Una Claro, porque el especie aporte solidario, de regulación, digamos. claro, porque el aporte solidario, los sindicatos tienen básicamente dos fuentes de financiamiento, que son las cuotas sindicales, que son las cuotas que paga el trabajador que se quiere afiliar al Claro, sindicato, y sí. después está el aporte solidario, que es lo que los sindicatos le cobran a todos los trabajadores, incluso a los no afiliados, con fundamento en la gestión que hace el sindicato de negociar las condiciones de trabajo. Entonces, eso, claro, porque el que no está sindicalizado de alguna grilla aparte, digamos, para establecer su salario. correcto. Entonces, esto que en algún momento fue discutido en la justicia, la Corte Suprema en un fallo que tiene prácticamente 40 años, el fallo Potense, ya la Corte dijo que ese tipo de financiamiento para los sindicatos es lícito porque justamente eh, eh, Claro. lo que hace es compensar la negociación o la gestión que hace el sindicato a favor del trabajador, lo que pasa que es un montón de plata, ¿no? Porque a veces esos aportes solidarios son el 2%, el 3%, el 1,5%, imaginémonos en actividades que tienen una cantidad enorme de trabajadores dentro de, no sé, comercio, por ejemplo, que tiene más de 1 millón de trabajadores, imagínense la cantidad de plata de la que estamos hablando. Entonces, eso que estaba en el decreto 7023, en la ley de bases no está y por ahora no han avanzado. Y ahora te cambio la mirada. ¿Qué crees que el empresario considera, sobre todo el empresario pyme, que son las mayorías que sostienen el sistema laboral, pretende de una reforma laboral? ¿Qué pensás? ¿Dónde pensás que se va a sentir medianamente satisfecho en esa pulseada que va a tener con los sindicatos? Bueno, respecto del empresario pyme, por lo que uno habla con clientes y por lo que yo escucho muchas veces de ellos, les interesaba más que haya una reducción de los costos laborales, pero no me refiero a las indemnizaciones, sino al costo de contratación en sí, es decir, a, El a las 931 contribuciones y todo ese patronales. tipo de cuestiones. Exactamente. Bien. El famoso 931. Yo tengo un amigo del colegio que está todo el día hablando que me dice si a mí mejoran el 931 me solucionan todo. Yo no quiero reforma laboral, yo quiero que me solucionen lo del 931. Es O sea, cierto. sueña con eso. Es su Hay que sueño. pensar, claro, hay que pensar que de cada 100 pesos que paga una empresa, el costo para la empresa aproximadamente son 130 y al trabajador le llegan 80. Entonces, hay 50 pesos que quedan en el camino, que es mucha plata, y que además no habilita a jubilaciones que el día de mañana resuelvan nada, ¿no? Nosotros sabemos todos Claro. lo bajos que son los ingresos de los jubilados, con lo cual todo esto genera que para el trabajador estar registrado muchas veces no sea visto como un gran valor, porque no dice, ¿para qué voy a aportar? El día de mañana la jubilación que me dan no me sirve para nada. Al empleador claramente no le conviene porque dice, prefiero pagar 100 a pagar 130. Y entonces todo esto genera como una especie de círculo vicioso donde las dos partes que deberían estar interesadas en generar relaciones de trabajo registradas terminan teniendo el interés opuesto, que es, mirá, te tengo no registrado y a mí me sale 100, vos te llevas 100 en lugar de 80 y ganamos los dos, ¿no? Y todo Exacto. eso claramente contribuye al desfinanciamiento de la seguridad social. Así es. Me das pie justamente para consultarte sobre este famoso fondo de retiro, de desempleo o de cese laboral que contiene la reforma, ¿no? Donde se hablaba de que las dos partes iban a aportar, tanto empleador como empleado, y que generó incluso muchas críticas, porque nadie conoce de qué se trata eso. Bueno, al día de hoy te diría que tampoco podemos decir exactamente de qué se trata, porque como bien mencionás, la reforma trae la posibilidad, vía negociación colectiva, de
que se establezca un sistema de fondo de cese laboral, pero respecto de las características de ese sistema, dependerán de una reglamentación que tiene que dictar el Poder Ejecutivo, que a la fecha no está. Por lo que ha trascendido, sería muy similar al fondo de cese laboral que funciona en la industria de la construcción, donde la financiación, o mejor dicho, la constitución del fondo estaría a cargo del empleador. En la industria de la construcción es 10% que aporta el empleador el primer año, 8% que aporta en los años subsiguientes. Esto, repito, no es algo que sustituya el esquema indemnizatorio tradicional, sino que quedará sujeto a que en cada actividad se decida si se quiere adherir a un sistema como ese o no. Claro, o sea, no es que las indemnizaciones van a desaparecer y el empleado que es echado sin causa va a perder este derecho. Correcto, no. Dependerá en cada actividad. Tampoco el pago de aguinaldo, ni las vacaciones y eso, digamos. No. Eso no se modificó nada. Claro. Yo creo que el espíritu que le impulsa a los empresarios, que son los que generan trabajo, y la pulseada con los sindicatos es bajarle los costos al empresario para inclusive ver si tiene la posibilidad de ampliar la capacidad de contratación de más trabajadores y que los sindicatos se ocupen de otras cuestiones, no es que se conviertan en empresarios de obras sociales, de sanatorios, ¿entiende? Es correcto lo que decís. Fíjate que en nuestro país, lamentablemente... A mí me tocó ser patrón, ¿viste? Y vos terminás pagándole, le está dando al Estado, que el Estado y le está dando la torta entre el Estado, el sindicalista y vos. Vos sos el que pone la guita, los otros son socios en tus ventajas, pero no en tu desgracia, ¿cierto, Lucas? Entonces el tipo te dice, claro, le está dando al Estado, y el Estado, el sindicalista también le cobra al Estado, ¿viste? Che, dame para la obra social, hago farmacia, sanatorio, que después se caen a pedazos, curran, qué sé yo, no importa. No vamos a ser tan prejuiciosos. Pero esa es la historia, que hay un costo que hay que sacarlo ¿cierto? de la masa de lo que significa contratar a un tipo para y generar trabajo, digamos. Eso es lo que se está discutiendo, creo yo, Lucas. Bueno, yo diría, eso es lo que debería discutirse. No sé si es lo que finalmente se discutió. Por eso digo, mejor dicho, no sé si es lo que finalmente se discutió o no es lo que finalmente se discutió, porque fíjate que el costo laboral asociado a las contrataciones registradas sigue siendo el mismo. Eso no se tocó absolutamente nada. Creo que desde ya puede ser, el gobierno no tiene tanto tiempo en ejercicio, puede pasar que sea materia de una futura reforma, pero sería bueno que haya algún incentivo vía reducción de aportes patronales que realmente incentive la contratación en blanco, porque es no solamente beneficiosa para el trabajador, sino que es necesaria para de alguna manera paliar el grave déficit que tiene el sistema de seguridad social en Argentina. Claro, así es. Tal cual. Me voy a detener en otro de los puntos que vi, por lo menos en las redes, hay mucha confusión. Confusión por parte de algunos que quieren confundir en todo caso, que hablan sobre la licencia por maternidad y decían, no, le van a reducir a las mujeres embarazadas la licencia. No es así. No, para nada. Al contrario, te diría que uno de los aspectos positivos de la reforma es justamente que modifica el régimen de la trabajadora embarazada básicamente en dos sentidos. El primero es que sincera una situación que existía de hecho, que es que la mujer embarazada puede trabajar hasta el momento que quiera y la licencia que tiene de 90 días la mantiene en el mismo plazo, ¿no? Para poner un ejemplo, si la mujer deja de trabajar 10 días antes, después tendrá 80 días de licencia después del parto, y si trabaja hasta el día del parto tendrá 90 días. Es decir, el esquema de la licencia, la duración no cambia, y lo que sí me parece importante que cambia y que lo veo muy beneficioso es que la norma ahora dice que la mujer embarazada tiene un sistema de estabilidad absoluta. Esto lo que quiere decir es que si un empleador despide a la mujer embarazada, la embarazada puede requerirle a un juez que obligue al empleador a reincorporarla, ¿no? O sea, en lugar de que esté obligada a cobrar una indemnización y ya no poder volver a su empleo, la norma ahora lo que dice es que el empleador, en un acto que sería
claramente discriminatorio o ofensivo para la situación especial en la que está una mujer que está por dar a luz. Justamente ahora la norma lo que dice es, tiene que tomarla de vuelta y habilita que la relación de trabajo continúe. Me parece que eso es muy sano, considerando lo importante que es el tránsito del embarazo. Lucas, cuando te sentás con algunos empresarios y asesorás, ¿te plantean la reducción horaria como parte de una discusión en la reforma laboral o no? La reducción o el aumento, qué sé yo. Pero viste que está claro, muy en boga, por ejemplo, Europa tiene una mirada con esto, decir, che, vamos a sacarle una horita a los tipos, discúlpame de desandarme mi ignorancia, son 36 horas semanales, entre 36 y 40. Sí, y hasta 48. Y hasta 48 horas semanales, ¿no? Claro, en Argentina Sí, perdón. Vos sos el que sabés, yo soy el que pregunto nomás. En Argentina el régimen de trabajo de la jornada, digamos que no es ni nocturna ni insalubre, es de 8 o 48 horas semanales. En algunos países sobre todo en algunos países de Europa, tenemos ejemplo en Francia, algunos países nórdicos, se ha ido a una reducción de horas de trabajo, supuestamente para generar mayor empleo. Esto en los hechos no tuvo ese impacto, ¿no? No. Es cierto que el trabajo, a medida que va avanzando la tecnología, en algunos aspectos tiende a ser un bien escaso, o digamos, hay menos trabajo. También es cierto que se crean otros trabajos, ¿no? Hoy, no sé, voy a decir algo que se me viene a la mente. Hace 15 años la figura del community manager no existía, ¿no? Claro. Hoy es un trabajo una posición que muchas empresas necesitan. O no sé, todo lo ligado a la responsabilidad social empresaria, etcétera. Ahora, la creación de empleo no creo que venga de la mano de la reducción de la jornada laboral, sobre todo porque, por lo menos en Argentina, la reducción de la jornada desde el punto de vista de los empresarios viene asociada a, perfecto, te reduzco la jornada, pero te reduzco el salario. Es decir, porque si no, para el empleador supone un costo adicional, dado que si tiene que cubrir determinada una cantidad de horas de trabajo y tiene que remunerar por el mismo monto una prestación menor, eso supone un aumento en el costo y bueno, no es un momento que en el país como para tirar manteca al techo, ¿no? En general hay pocas actividades donde le sobre la plata como para tomar una medida así. Sería ideal, sería hermoso, ¿no? Trabajar menos y cobrar lo mismo, pero lo veo complicado en este país. Te vuelvo a una cuestión última de mi parte, ¿no? Tema despidos, y acá tenemos varias figuras, el discriminatorio y el tema de los bloqueos. Sabemos que hay algunos sindicatos que son mucho del tema bloqueos en frente a las empresas, en frente a algunas instituciones en particular. ¿Cómo va a funcionar ese tipo de figuras? Bueno, es un buen punto. Son dos novedades que trae la reforma. Por un lado, respecto al despido discriminatorio, se crea lo que es el artículo 245 bis, que lo que dice es que en el caso de un despido que pueda ser calificado de discriminatorio, el juez podrá establecer una multa, o no una multa, una indemnización adicional del 50% de la indemnización tradicional, digamos, o del 100% según la gravedad de la conducta. Y además lo que dispone la norma es que en ningún caso ese despido discriminatorio puede habilitar la reincorporación. Acá lo que la norma busca es terminar con toda una práctica que ha habido en los últimos años de despidos discriminatorios, donde los jueces han dictado sentencias obligando a empresas a reincorporar a un trabajador, no sé, por ejemplo, por activismo sindical o un trabajador discriminado por su condición sexual, por ejemplo. La norma ahora lo que dice es, en ningún caso va a haber reincorporación, sino que lo que habrá es una indemnización adicional. Eso respecto de los que son los despidos discriminatorios. No lo obliga, digamos. No correcto. Obliga al patrón a sostenerlo en la planta, digamos, de empleado. Correcto. Le dice, vas a pagar una indemnización, va a ser más caro tu costo de despido, pero no lo obliga a tomarlo de vuelta. Claro. Y respecto de los bloqueos, se crea la figura de una injuria objetiva, que sería justamente por bloquear establecimientos o por dañar bienes de terceros,
y la norma lo que indica expresamente es que este tipo de conductas las califica como una injuria grave y que habilita el despido con causa, ¿sí? Entonces, en este tipo de situaciones, el empleador va a estar habilitado a despedir con causa. Ahora, pero el despido con causa lo decide, lo resuelve el juez o lo resuelve el patrón, dice el patrón, y después se judicializa. No. Claro, fíjate lo siguiente. Porque vos en Argentina vos podés hacer despido con causa y ajustar el despido a ese momento, pero después se te puede judicializar lo mismo, ¿no? Porque claro, el patrón tiene que sumar pruebas para decir, che, me bloquearon este tipo, me generó pérdida. Te convierte a un fiscal de tu propio daño. No, es correcto, pero la diferencia, fíjate, es la siguiente. En el resto de los despidos, el que te quieras imaginar, no sé, una persona que falta mucho, una persona que insulta a un gerente, la conducta que le quieras poner, la norma tiene un criterio genérico, es decir, habla de injuria y entonces queda al juez que tenga que resolver, en el caso de un reclamo legal, entender si esa conducta es una injuria suficiente para un despido o no. Eso es en todos los despidos. Ahora, en el caso de los despidos de las injurias o de las conductas de bloqueo, la novedad es que ahora la ley expresamente dice si un trabajador bloquea el ingreso a una empresa o no permite el ingreso de otros trabajadores en una medida de acción directa, ya directamente la norma dice esto es una injuria grave y habilita el despido con causa. Entonces, ya no queda a criterio del juez determinar la gravedad de la conducta o la entidad de la conducta para justificar el despido, sino que si el empleador prueba que ese bloqueo existió, directamente el juez, la norma lo obliga a resolver diciendo que el despido está bien hecho. Obviamente el empleador lo que va a tener que probar es que el bloqueo existió, ¿no? Es decir, claro, tendrá que ir, por ejemplo, con un escribano. Sí. Esto no significa que se elimina el derecho a huelga, como muchos dicen. No. Siempre que no afecte los bienes de la empresa ni el normal funcionamiento, pueden protestar todo lo que quieran, digamos. No, claramente el derecho a huelga no se limita. Lo que se hace es encauzar que la huelga se desarrolle por los carriles normales. Y esto lo veo bastante sano, incluso si uno ve los dictámenes del Comité de Libertad Sindical, que es el órgano que funciona dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Los dictámenes dicen todos, y es así como funciona el resto del mundo, que obviamente el derecho de huelga se tiene que respetar, pero que no se admite ni la huelga violenta, ni la toma de establecimientos. Salvando la distancia, Luca, es como la discusión por los piquetes o los cortes de ruta. Correcto. ¿Viste? Correcto. El derecho a transitar. El derecho a transitar. Correcto. Sí, ahí colisionan dos derechos, que es el derecho a transitar y el derecho a protestar. Bueno, los derechos no son absolutos, ¿no? No, se tiene que ejercer dentro de un ámbito de razonabilidad y está claro que tomar un establecimiento no es un ejercicio razonable del derecho de huelga. Muchísimas gracias, excelente, nos quedó muy claro todo. Muy pedagógico Lucas Batistón, nuestro querido abogado, que ha colaborado para desandarnos en muchas inquietudes, así que te agradecemos enormemente porque nos diste mucho tiempo. Así que bueno, muchas gracias por lo generoso que has sido con nosotros y por la docencia. Por favor, que tengan un buen día. Dale, hermano, un abrazo grande, que estés muy bien. Hasta luego. El doctor Lucas Batistón, abogado laboralista.